hoy también para dudas con regularidad, promoción, trabajo y eso. Pero vamos a recorrer nuestra última parte de la bolilla, que el año que viene me voy a ordenar mejor para poder dedicarle por lo menos una clase más, compartir más cosas con ustedes de una bolilla que creo que es de mucha actualidad, que es polémica, que tiene sus miradas porque sale fuera de lo que regularmente llamamos la ortodoxia económica. Recuerden ustedes que a principios, cuando compartíamos algunas definiciones de economía, y hablábamos básicamente de recursos y de necesidades. Qué palabras, ¿no? Recursos y necesidades. Pero hay una palabra fundamental que es cómo se distribuyen esos recursos, que son finitos, entre necesidades que son crecientes, ¿no? Eh, entonces, eso es una tarea para la economía que en general siempre se ha resuelto en una posición de clase, porque está cruzada por el tema del poder, ¿no? Entonces, vemos nosotros que hay por ahí prioridades que nos molestan. Entonces, hemos puesto algunas cosas para poner de ejemplos que a mí siempre me sirven de laboratorio, el laboratorio social y la vida cotidiana como elementos para transparentar ciertas proposiciones que tienen los economistas que por ahí te hacen muy complejas. Pero, por ejemplo, decíamos, bueno, a ver, en Argentina nosotros tenemos un Estado muy presente. ¿Por qué, profe, tenemos un Estado? Y porque, por ejemplo, en Argentina tenemos una empresa petrolera estatal y en otros lugares no, en otros lugares no, pero en otros lugares es totalmente estatal, Pemex, por ejemplo, en México. Eh, en otras son híbridas, Argentina es híbrida porque es estatal y es privada, 51% del Estado, entonces hay una participación del Estado. Y antes tenía más, sí, era dueño de todas las telecomunicaciones en Entel, hasta que las privatizó, llamó Menem, las privatizó y armó dos grandes conglomerados, Norte y Sur, y ahí vinieron Telecom y Telefónica. Y que también, ¿qué es lo que era estatal antes? Y obra sanitaria de la nación, toda el agua era estatal. ¿Y qué más? Y gas del Estado, todo el gas es estatal, etcétera. Y aún, digamos, Argentina, la participación del Estado es importante. Por ejemplo, nuestra querida facultad, nuestra universidad, es una universidad que está soportada por el impuesto de todos los contribuyentes y las contribuyentes, y es un fenómeno que no existe en muchos países del mundo. ¿Por qué existe la educación superior estatal? Y bueno, porque Argentina tiene una idea, en Argentina ha prevalecido una idea, y a pesar de que ha habido gobiernos que no piensan lo mismo, no han podido deconstruirlo o desarmarlo. A la educación pública superior, abierta, gratuita, cogobernada, es un pilar del modelo de desarrollo. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una idea de que no va a haber desarrollo si no hay factor trabajo con capacidades, con habilidades, con destrezas para desentrañar los problemas que tiene el desarrollo hoy. En otros lugares del mundo existe, en muy pocos lugares del mundo existe una educación superior gratuita como la nuestra, eh, y los chicos y las chicas que van a educación superior deben sacar un crédito para poder recursar, ¿no? Que está en torno a los $30.000, $5.000, $6.000 por año. Yo no hubiera podido ir a la universidad si hubiera sido de ese modo, ¿no? La verdad que siempre trabajé, pero bueno, no podría haber soportado pagar eso. Bueno, por ejemplo, eso es un rol muy importante del Estado. Eso no le ha quitado que la educación privada tenga ofertas parecidas, ¿no? Y bueno, hay gente que elige ir a las universidades privadas y bueno, cada quien. Lo bueno es poder elegir. Pero lo que al punto vamos a decir, no temamos nunca en decir la economía es una ciencia social cruzada por el poder, por lo tanto no es lo mismo una decisión que otra. Y por supuesto que siempre la económica tiene beneficiarios y perjudicados, y por lo tanto es también lindo verlo en el laboratorio social para poder apreciarlo, ¿no? Para poder apreciarlo. Bueno, vamos a compartir nuestro material teórico y recordar algunas de las proposiciones que tuvimos analizando nuestra clase pasada, ¿no?
En realidad habíamos hecho el primer planteo general de un autor que la verdad que es un personaje no deseado dentro para la teoría ortodoxa, la teoría clásica, porque bueno, en general siempre la teoría económica se había preocupado por el análisis de la oferta y nada de la demanda, ¿no? Siempre se creía que la oferta creaba demanda y por lo tanto había que trabajar en la oferta para generar condiciones para que esa demanda se construyera. Y en general lo que vino a decir Keynes es que la oferta se construye a partir de la demanda, ¿no? Entonces, en función de eso, dio vueltas el planteo y dijo lo que tenemos que activar es la demanda para que haya actividad económica. Y la segunda proposición importante fue el Estado en esto tiene un rol muy importante que ejecutar, no solamente políticas, sino también en acciones económicas. Y entonces el otro elemento impensado y no deseado por el pensamiento económico clásico era que el Estado jugara un rol. Y el mejor desempeño fue en el momento más crítico, básicamente, que fue el periodo entre guerras. Recordábamos en la clase pasada que el 29 de julio del año 1929 hubo un crack muy importante en Estados Unidos, producto de que en general la economía real no transitaba el mundo que transitaba la bolsa y un montón de estrategias de activos hizo que realmente se produzca una crisis muy importante que sumió al capitalismo mundialmente, al margen de las dos guerras mundiales, que sabemos bien, aunque nos guste asomarnos solo por aventura, las dos guerras mundiales han sido guerras tremendas, las pérdidas materiales han sido han sido cuantiosas, siempre el escenario principal estuvo en Europa, la destrucción ha sido muy importante, particularmente la Segunda Guerra Mundial, recuerden ustedes, porque bueno, la Primera Guerra Mundial había ni siquiera poca aviación, había infantería, era fusiles. La Segunda Guerra Mundial fue más destructiva, ya había misiles, ya había muchos aviones, había muchos bombardeos, bueno, particularmente el nivel de destrucción fue muy grande, ¿no? Y la Segunda Guerra Mundial, les recuerdo, para quienes no sepan o se acuerden, fue la victoria de los aliados contra el Eje. El Eje que perdió, básicamente eran algunos países que tenían tiranías en Europa, como lo era Italia, con Benito Mussolini. España, a pesar de que estaba el generalísimo Francisco Franco, no era un gobierno del mismo tinte, de una dictadura, pero mantuvo cierta distancia. Y particularmente el Tercer Reich, con Adolf Hitler, más otros países que había asumido, que había sumado. Y en Asia, particularmente Japón, ¿no? Fueron los grandes derrotados de la Segunda Guerra Mundial. Y los aliados fueron básicamente los países, Estados Unidos y Francia e Inglaterra en Europa, los que más pusieron. Por otro lado China y lo que era la Unión Soviética, que hoy, digamos, particularmente la representación se la queda Rusia, pero realmente la Unión Soviética obtuvo la mitad de los muertos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hubo que levantar a ese escenario, imagínense usted el nivel de destrucción del aparato productivo. En Argentina hubo mucha inmigración post Segunda Guerra Mundial, italiana, ahí tuvimos un flujo muy importante, porque evidentemente la verdad que el escenario era tremendo, la hambruna, el temor a que ocurriera otra guerra de nuevo, la gente realmente, inclusive, bueno, gente que vino, gente sin demasiada instrucción, eran obreros, obreras, etc. Como vemos en ese escenario es donde se plantea, digamos, esta política económica keynesiana de reconstrucción, que ya la había aplicado Estados Unidos en la presidencia de Theodore Roosevelt, ¿no? Un presidente demócrata que aplicó
básicamente algunas de las proposiciones de lo que se llama el keynesianismo o Keynes, John Maynard Keynes, un economista británico, que realmente fue uno de los economistas más importantes del siglo XX. Bueno, a partir de eso, unos años más tarde, no muchos años más tarde, luego de la teoría general que planteó Keynes, aparecen unos autores, particularmente, digamos, el primer trabajo fue de Higgs, como para tratar de buscar darle una gráfica a las proposiciones de Keynes, y después, bueno, Higgs y Hansen terminan de conformar lo que es este modelo que se llamó ISLM, básicamente porque tiene una nomenclatura en inglés, en donde IS básicamente refiere a la economía real, a la economía de bienes, concretamente, y LM básicamente al dinero, ¿no? A la liquidez y al ahorro. Entonces, en ese sentido, se produce un modelo que tiene curvas parecidas a lo que era lo que conocimos en unidad 6 de oferta y demanda. Y a partir de eso se puede plantear en este escenario cómo es que van variando estas curvas en función de la política económica macro que se lleve adelante. Nosotros en abscisa tenemos básicamente Y, la Y no es otra cosa que el producto, es la renta nacional que veíamos nosotros, porque esto tiene factores, tiene titulares, ¿no? Y por otro lado, el interés del dinero. Entonces, básicamente vemos con pendiente positiva que si crece el interés, lo que vamos a ver es que nuestra pendiente, en este caso de la curva, referida a pendiente negativa, va a ser negativa básicamente porque el interés a medida que sube, va a sufrir la economía real, ¿no? Caso contrario es el tema del dinero, básicamente, M de money, el liquid de liquidez de la L, que en realidad se van a mover de acuerdo a otras coordenadas. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos básicamente en este modelo? Al margen de eso, que son, digamos, son figuras que ya hemos conocido, pero repasamos algunas, básicamente con respecto a demanda agregada, y para poder analizar por qué estos elementos que la constituyen son elementos que comienzan a ser esenciales. Imagínense ustedes que la economía ortodoxa siempre se había ocupado de la oferta, entonces decía, a ver el Estado, por ejemplo, ¿para qué se van a meter a hacer convenios colectivos y poner sueldo mínimo? Dejemos que la oferta y la demanda diga cuál es el sueldo mínimo, el salario mínimo. ¿Cómo lo van a poner? Básicamente en charlas entre comillas, entre patrones y empleados, y por lo tanto van a poner al salario le van a poner precio. Y si hay mucha desocupación, lo que va a hacer es que hay una oferta muy importante factor trabajo, y al haber una oferta muy importante factor trabajo, lo que va a hacer es que los salarios vayan hacia abajo. Y de ese modo es como va a resurgir la economía, en función de que evidentemente partamos de salarios bajos para poder incluir mayor cantidad de personas ocupadas, y a partir de eso poder poner en marcha la economía. En general, digamos, la teoría keynesiana parte de una idea fundamental, que es la idea del consumo. Entonces dice, el primer ruido que produce es decir, no podemos tener consumo si la gente tiene bajos salarios. Al margen de que no se puede dejar desprotegido a un trabajador y a una trabajadora en una relación asimétrica con un patrón, que imagínense ustedes, hasta cuándo uno podría bajarse el sueldo con el afán de trabajar, ¿no? Imagínense ustedes, aparte de la cantidad de gente que podría estar dispuesta a hacer el trabajo por menos plata, ¿no? Entonces, cuando tenemos una relación asimétrica entre el capital y el trabajo, lo que va a salir dañado es más débil.
que básicamente es el trabajo. Entonces, parado desde el punto de vista de la demanda, una de las primeras aproximaciones de este planteo es decir, lo que necesitamos es que el consumo crezca, y por lo tanto, para que el consumo crezca, la gente tiene que tener, en primer lugar, empleo, en segundo lugar, buen empleo, que implica buenos ingresos, y si no tenemos, y con los que no estén en esas condiciones, lo que tenemos que tener es un Estado que asista para que el consumo pueda dinamizarse. Profe, Evidentemente, ahí tenemos una acción por parte del Estado en la cual se va a ver beneficiado la oferta, porque por otro lado, digamos, esto está muy interesante para verlo, porque hoy o mañana ustedes se van a acordar de mí, quizás se acuerden de mí cuando estén analizando costos en sus empresas o en las empresas donde ustedes trabajen. Y normalmente, esto lo van a ver con Roman, se ve como un costo, se ve el costo laboral. Por eso hay cosas que en economía van cargadas de ideología. El costo laboral se lo ve como un costo y no se lo ve como un elemento dinamizador del consumo. Porque si yo tengo empleados que ganan bien, esos empleados van a consumir mucho, van a dinamizar la economía, por lo tanto, otros patrones que pagan bien a sus empleados, esos empleados van a venir a consumir lo que yo produzco. En realidad es virtud, es win-win, ganancia por todos lados. Eh, entonces Keynes decía, tenemos que tener salarios, buenos salarios, mucha ocupación. Quizá la mayor virtud de la proposición de Keynes sea el tema de la ocupación, el tema de que la actividad crezca, y por lo tanto en aquellas personas que no hayan podido ser recogidas por el sistema productivo, no hayan podido insertarse, el Estado va a salir a ayudarlos para que puedan acceder a lo básico y de algún modo dinamizar el consumo. Entonces decíamos, la clase pasada, el consumo privado, reconocido como C, cuando vayamos a ver demanda agregada, justifica en todas las economías del mundo un 70% de la demanda agregada. Es un elemento central, ¿no? Imagínense que 7 de cada 10 pesos de toda la renta generada por el consumo privado. Y aparte el consumo privado integra la mayor cantidad de personas, aún las que no tienen salarios, y muchísimas de ustedes que no trabajarán, que en realidad están siendo ayudados por sus familias, entonces parte del ingreso que recibe la familia, ustedes lo consumen, toman decisiones de consumo. Y así muchísimas personas, inclusive algunas que son ayudadas por una asignación universal por hijo, o por un plan, o por una asistencia, o por lo que fuera. Llámese como se llame. Como vemos, el consumo privado es muy importante, ¿no? Por eso, gran parte de esta estrategia, es decir, la gente las familias, las personas, deben ganar bien porque es un elemento dinamizador de la economía. Porque esto es interesante verlo también, porque esto también lo estudió Keynes, en el sentido de decir, ¿qué hacen las familias cuando reciben un ingreso? Bueno, habrá que ver en qué decil están cada una de las familias, habrá que ver cuánto es ese ingreso, ¿no? No es lo mismo que alguien del decil superior gane este año 3 millones de pesos más que alguien del decil 1 gane 10.000 pesos más, ¿no? Como vemos, los dos reciben ingresos de distintas magnitudes y las decisiones que van a tomar son decisiones diferentes. Normalmente, las familias, las personas integradas en los deciles inferiores, las decisiones básicamente van a ser, en primer lugar, de consumo y en segundo lugar, de consumo de alimentos. No hace falta ser demasiado propietario de una bola de cristal para darnos cuenta de eso. Mientras tanto que las familias de mayores ingresos es probable que una proporción de sus ingresos vayan al ahorro, ¿no? Por eso es importante decir la preocupación que tiene la ortodoxia, en el sentido de decir, evidentemente si nosotros tenemos una demanda que es
muy activa, lo que se va a producir es lo que llaman ellos un recalentamiento de la economía, en función de que la demanda va a ser tan activa que si no crece la oferta para poder asistirlo, asistir a esa demanda, los precios van a ir hacia arriba. Y entonces ahí aparece el principal enemigo que tiene el modelo keynesiano, que es la inflación. Entonces, vayamos a este contexto. Por eso le hago leer diarios yo, para que ustedes hagan ejercicio, para que no hablemos Si el gobierno alienta el consumo de la familia y para eso cree que debe ganar, que los sindicatos deben firmar acuerdos por encima de la inflación, si hay asistencia a la familia, si hay asistencia repro a las empresas, si hay créditos blandos para inversión de las empresas, por lo tanto mayor actividad económica, en general el gobierno dice: tenemos una oferta que no tiene razones para que los precios aumenten. ¿Por qué? Porque básicamente muchísimas de las inversiones las tienen hechas, ya están hechas, por lo tanto están en un proceso de amortización. Y es más, tenemos casi el 40% del aparato productivo parado. Entonces, esa oferta no debería corregir los precios hacia arriba simplemente por la demanda, cuando sabemos que el precio de los salarios, aun cuando esas empresas hayan firmado acuerdos salariales que vayan a la par de la inflación. Entonces no hay justificación para que la oferta vaya hacia arriba, para que los precios vayan hacia arriba. Una cosa muy distinta sería de que nosotros tuviéramos el aparato productivo funcionando a full, esto que tengamos el 85% del aparato productivo en actividad, y por lo tanto implicaría que mayor demandas de las familias implicaran nuevas inversiones de las empresas para poder asistir a esa demanda. Entonces habrá que ver ya en la oferta las decisiones que toman para poder satisfacer esa nueva demanda. Porque muy probablemente muchas empresas dicen: no, yo sigo asistiendo a esta parte del mercado porque mi rentabilidad es alta, y por una cuestión de costos marginales hace que crecer un poco más me va a implicar encarecer y reducir mis costos. Prefiero quedarme con lo que está. Entonces esto es una decisión muy importante dentro de una empresa. Si se decide invertir, cuando una inversión va a implicar una reducción, al margen de la amortización y todo eso, va a implicar producir más caro y por lo tanto bajar la renta y probablemente o ir para arriba con los precios. Entonces, digamos, ahí tenemos una relación. Hoy, salvo que las empresas buscan la rentabilidad histórica, que puede ser del 30%, 35%, depende de los casos, entonces hay hay una recomposición de las utilidades de las empresas que van más rápido de la recomposición general que tienen las familias con sus ingresos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias, gracias. Ya medio lo habíamos hablado un poco la clase pasada. Lo habíamos hablado, lo insisto porque esto es fácil de lo del parcial, ¿no? Porque yo les voy a dar ejemplos para ver cómo puede participar el Estado, los privados, etc. Entonces voy más rápido. Fíjense, la inversión es una parte muy importante. Si esto era el 70, esto es más o menos el 20, y básicamente tiene que ver con la inversión que debe hacer una empresa para poder asistir a una demanda. Esta inversión, por supuesto, puede tener dos características: una inversión de mantenimiento del aparato productivo, o nueva inversión en la cual nosotros tenemos que dar un salto desde el punto de vista productivo. Como son dos elementos diferentes. Probablemente cuando yo doy un salto desde el punto de vista productivo, mis mayores costes los deba yo promediar con los años que me planteé que tengo que recuperar esa inversión bruta. Esto también va a tener un elemento central en la teoría keynesiana que implica que en la producción, en el sector productivo, toda la inversión, digamos, que haya en ese sector, una parte de ello es privada, es importada. Por lo tanto, ¿qué implica? Que ahí yo puedo tener una inflación de costes.
que es lo que veíamos en la unidad 7. ¿Esto qué implica? Que yo estoy integrando a mis costos locales, costos de productos, de insumos generados en otras economías. Entonces, es muy probable que si yo tengo un insumo de una autoparte producida en Turquía, tiene un costo determinado, o de Alemania, tiene un costo determinado, porque yo estoy incorporando un elemento, un insumo, lo que fuere, un bien importado que tiene costes generado con otros parámetros. Por lo tanto, eso puede influir en lo que llamamos en la clase pasada inflación de costes. Es uno de los elementos que quizás sea el elemento que más, eh, no digo daño, pero que a la teoría keynesiana básicamente, ¿por qué? Porque básicamente se produjo en el año 74, con la crisis del petróleo. El petróleo aumentó, triplicó, cuadruplicó, y por lo tanto los países exportadores de petróleo se organizaron en la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Imagínense que 20 economías asistían en energía a 150 países. Por lo tanto, los costos que tenían localmente cada uno de esos países variaron mucho, importaron mucha inflación de costos a partir de la energía, ¿no? Y básicamente ahí se empezó a producir una acumulación, un ahorro muy importante de esas economías, básicamente los países que llamamos hoy Arabia Saudita, Emiratos Árabes, los países, digamos, que son países exportadores de petróleo, que por supuesto empezaron a tener rentas increíbles, y esa renta apareció después como crédito blando y después se puso duro en todo el mundo. Gran parte del endeudamiento comienza en esta época porque al haber mucho dinero en poder de esas economías, se dispuso ese dinero a tasas relativamente bajas, los países se endeudaron, después las tasas subieron, y ahí comenzó la deuda externa argentina con la dictadura militar, que se endeudó a partir de tomar créditos en esa época que estaban muy accesibles. El otro elemento distintivo, el gasto público. Sabemos, bueno, una actividad que todas las economías, sean, por más que sean ortodoxas, sean del país que sean, tienen un gasto público, en algunas economías más importante que en otras, y por lo tanto son un elemento dinamizador. A partir de empezar a crecer en infraestructura, porque aparte, digamos, la inversión indirectamente va a mejorar si yo genero condiciones para poder atraer nuevas inversiones. Si Argentina tiene energía disponible, probablemente muchas decisiones de inversión deciden venir a Argentina porque hay energía, ¿eh? Entonces, o tenemos estructuras, o puertos, o para salida a costos locales, digamos, que hagan que, básicamente con el aporte del Estado, nosotros podemos tener, que si lo supongo, hoy mañana un puerto en Chile, que sea para el Pacífico, o posibilidades de salir hacia el Pacífico, tener puertos de otro porte, o tener una hidrovía para que entren barcos de más calado, por lo tanto llevar cargas de otro tipo, etcétera, o mejores aeropuertos, o lo que fuera, ¿no? Muchas empresas deciden también por el hecho de aeropuerto. Imagínense ustedes la cantidad de inversiones que hubo en Vaca Muerta. Entonces probablemente nosotros tengamos que construir aeropuertos, el Estado debe construir para poder, todo el movimiento que generen esas inversiones, puedan tener una comunicación básicamente de su ejecutivo, de su personal. Y por otro lado, un elemento determinante que también son las exportaciones netas. Esto implica las exportaciones menos las importaciones, ¿no? Eh, que básicamente, por supuesto, no todas las economías van a poder tener eh, saldos favorables, porque, digamos, siempre la suma total debe ser suma cero entre todas las importaciones y las exportaciones. El tema, acá la pregunta es qué estamos exportando y qué estamos importando. O sea, nosotros podemos tener hoy como una utilidad muy importante, tenemos 10, 12 mil millones
Ahí cerrar el micrófono. Ahí Pérez. Cerrar el micrófono. Profe, usted le puede cerrar el micrófono si quiere. Sí, pero quiero que la gente lo haga por sus propios medios. Perdón, se me conectó solo el micrófono cuando se me volvió a unir. No hay problema, hijo, no hay problema. El tema es tu libre albedrío, lo que pasa es que son el ruido por el resto, digamos. Bien. Comparto pantalla. Bueno, hasta acá estábamos. Porque, digamos, acá estamos reflexionando sobre algunos conceptos para darnos cuenta que exportaciones netas es exportaciones menos importaciones. Imagínense ustedes que son más de 200 economías en el mundo, muy difícilmente las economías no van a poder tener balanza positiva. Es más, muchas de ellas tendrán balanza negativa. Por lo tanto, tendrán que salir a conseguir dólares para enfrentar esas importaciones. Porque sabemos que cuando se importa a través de divisas, que son básicamente dólares americanos. Ahora, yo puedo tener en un modelo keynesiano exportaciones, digamos, que estén por debajo de las importaciones. Por lo tanto, ahí voy a tener que conseguir dólares. ¿Por qué? Porque en un proceso keynesiano yo voy a necesitar importar muchos elementos o insumos para poder dinamizar la economía. Y probablemente yo no tenga exportaciones por encima de las importaciones que me traigan dólares. Por lo tanto, yo, digamos, lo que uno siempre tiene que analizar en este segmento de la balanza comercial, como vimos nosotros en el día 5, es decir, qué es lo que estoy exportando, qué es lo que estoy importando. Porque, digamos, no es malo tener una balanza, está bueno tener una balanza de pago, una balanza comercial positiva, que ingrese más dólares de lo que salgan. Ahora, si es negativa, habrá que ver en qué me estoy yo endeudando y qué estoy importando. Porque una cosa es que yo esté importando insumos que son muy fáciles de producir localmente, o insumos necesarios, o insumos superfluos, o insumos para un segmento muy reducido de la población, y por lo tanto eso no es bueno. Ahora, si yo tengo una balanza comercial que es negativa, esto es que importo más de lo que exporto, pero gran parte de esas importaciones son de bienes de capital, maquinaria, que me van a agregar valor, y por lo tanto me hacen presumir de que yo en un año, yo estoy hablando de con la economía argentina, en un año, en 2 años, en 3 años, pueda poner a producir eso que estoy importando hoy, y por lo tanto aumentar las exportaciones y por lo tanto mejorar la balanza comercial. Por eso digo, siempre piensen ustedes que hay que radiografiar un poco la cuestión. Ahora, si yo tengo un Estado keynesianista que está asistiendo a dinamizando la demanda y tengo una balanza comercial negativa, lo que tendré que yo tener es ingresos de otro tipo, que probablemente van a tener una fuente que es la más genuina, que es la fuente fiscal, y si no, el endeudamiento. A esto habíamos llegado en la clase pasada. Yo insisto sobre esto porque muchas de las preguntas van a ser roles de los actores en la economía en esto, y por lo tanto quiero que tengan dominio de cada uno de estos actores. La demanda agregada es la renta nacional, distribuida en los factores de producción, ¿no? Los factores productivos. Por supuesto que esto va a tener una función respecto al consumo y respecto a la inversión más el gasto. Como ven, esta idea del gasto
aunque se trate de una propuesta económica keynesiana, aparece como gasto y no como inversión. Debería ser gasto e inversión públicas. Acá tiene una cantidad de funciones en donde nosotros, por supuesto que acá aparecen algunas funciones como son el consumo marginal, que tiene que ver, a ver, cuánto sumamos nosotros de unidades monetarias para ver cuánto aumenta, digamos, esto es simplemente un ejercicio en función de que nos pongamos a analizarlo en un ámbito de lo que se llama de ceteris paribus, es decir, no dejemos todo estático y veamos cómo se mueve. Mi renta será la renta que reciben los factores después de haber debitado de impuestos y transferencias que produce, por supuesto, el Estado. La T básicamente es TASC, que son los impuestos, ¿no? Lo mismo la inversión, que dependerá básicamente de un coeficiente que tenga el punto de la tasa de interés. O sea, otro de los modos que el Estado puede participar en la economía es desde el punto de vista monetario, por el cual, evidentemente, si sube la tasa, lo que va a hacer es propender al ahorro, por lo tanto va a haber menos consumo. En general, en los modelos keynesianos, lo que se hace es bajar la tasa de interés, entonces hay menos propensión al ahorro y más propensión al consumo. Y al bajar las tasas de interés, el capital, o sea, el dinero, el accesible, el crédito para las empresas es más barato, por lo tanto también pueden incluir en consumos hoy en función de que hay una tasa de interés baja. Esto normalmente se nota con mucha transparencia, en todas las economías se nota con mucha transparencia, pero en la economía de Estados Unidos se nota particularmente, porque ellos este año van a tener una inflación del triple de lo que tienen regularmente, producto de que hay muchas anomalías, producto de que han impreso muchos dólares para tratar de atenuar el impacto de la pandemia, y por lo tanto hay una inflación mayor, y básicamente porque se han bajado las tasas de interés para propender el consumo, básicamente desde el gobierno, desde hace más de un año del gobierno de Trump. Entonces esos son los elementos que, digamos, cómo van a influir. Esto evidentemente lo vamos a ver en esta curva, y lo vamos a ver, esto no hay ejercicio, simplemente para que ustedes simplemente vean cómo, de algún modo, Higgs y Hansen lo que propusieron es decir, bueno, ¿dónde está el equilibrio de esto? Lo que es fundamental es poder analizarlo en la curva real, digamos, como la curva de un episodio, de un evento cotidiano, digamos, ¿no? Esta curva, la curva LM, la curva del dinero, por supuesto que una curva va a tener pendiente positiva, porque las tasas de interés, mientras vayan para arriba, la gente va a ver, digamos, mayor cantidad de liquidez o de money atraído por esta tasa de interés. Pero por lo tanto va a ser un elemento que va a ser un elemento para enfriar la economía. En determinado momento nosotros vamos a necesitar enfriar la economía, bajar un poco la actividad, subimos las tasas de interés, más propensión al ahorro, más el crédito más caro, por lo tanto menos inversión, y por lo tanto vamos a tener una actividad un poco más, digamos, vamos a propender al enfriamiento de la economía, ¿no? Bueno, el nivel de precios en general que tiene, por supuesto, otro elemento que el keynesianismo plantea, digamos, cómo mantiene el nivel de precios en función de una economía que, por supuesto que esta economía de hoy es mucho más diversificada y una economía con mucha participación de producto hecho en el extranjero que en la época que actuó Keynes. Y bueno, el mecanismo. Acá tenemos algunos de los modelos en política macroeconómica, digamos, esto es un equilibrio, básicamente una determinada tasa de interés. Evidentemente lo que nosotros vamos a generar un determinado PIB o una renta en función de eso. El tema es cómo lo movemos, cómo se van moviendo las curvas, y en este caso se va moviendo a partir de mantener, en este caso, el interés estable, y por supuesto aumentar el producto, básicamente con un cambio, básicamente, que podría ser promovido por muchos elementos. Uno de ellos podría ser la reducción de impuestos,
Por lo tanto, el gobierno, si reduce los impuestos, lo que va a hacer que ese dinero que el Estado deja de capturar esté en manos de la familia y, por lo tanto, vayan a manos del consumo, ¿cierto? Bueno, son distintas curvas. En este caso, la liquidez, los aumentos de la oferta monetaria, otro de los elementos en los cuales el Estado puede participar es en el tipo de cambio, porque en general en los modelos keynesianos, más que todos latinoamericanos, lo que se ha hecho es tratar de devaluar la moneda local. Y con eso, ¿con qué hago con eso yo? Básicamente tener costos locales más bajos, en dólares. Si yo devalúo y los trabajadores en vez de ganar $600 por mes ganan 500, entonces comienza a ganar en competitividad la industria, en este caso la economía argentina, pero esa competitividad en realidad va a implicar menos ingresos a las familias, porque al devaluar la moneda local, al devaluar el peso, se va a ganar menos en dólares, por lo tanto va a ser más competitivo en función de que tengan menos ingresos las familias. Es un modo de competitividad que la ortodoxia económica echa mano muy, muy frecuentemente. Lo primero que hace es promover una devaluación y básicamente una economía gana en competitividad porque tiene sus trabajadores, su factor de trabajo más barato. Lo que pasa es que eso va a implicar un consumo mucho más reducido de la familia, al reducirse los ingresos. Esto en general es lo que nosotros vemos en el número 8 y con respecto a algunas de estas cuestiones, ¿no? Por supuesto que después tenemos estrategias de cómo nosotros vamos a ir modificando en función de cómo la estructura de precios vaya hacia adelante, ¿no? En este momento, después voy a compartir una noticia con ustedes con respecto a la participación del Estado, el congelamiento de precios y cosas por el estilo. Este último punto es la ley de Ockham. Básicamente es un economista que es un elemento que nosotros lo hemos colocado de hace algunas, está en el programa, por supuesto, y básicamente lo que se plantea es cómo varía la producción en función de la tasa de desempleo, en función del crecimiento de la producción o del PBI. Entonces, básicamente, lo que plantea Ockham es que traza esta línea, entonces, básicamente, decir, evidentemente que el crecimiento del PBI va a tener que ver con un descenso del desempleo, aunque hay muchas veces que se han falseado estadísticas en donde el PBI fue hacia abajo y sin embargo el desempleo también fue hacia abajo. En general, muchos gobiernos, muchas administraciones, lo que han hecho es incluir como empleo cuestiones que no son empleo, como programas de asistencia a jóvenes y cosas por el estilo. O bien, sabemos bien que en econometría, cuando la desocupación tiene que ver con la cantidad de gente que busca trabajo, por eso muchas veces en esas crisis, en esas economías de crisis muy instaladas durante mucho tiempo, la gente ya no sale, las personas, los titulares de factores no salen a buscar trabajo, por lo tanto parece que hubiera disminuido la desocupación en una economía que está crítica, que está fría, que está cayendo. Lo que pasa es que si esa economía cristaliza esa realidad injusta durante mucho tiempo, las personas, las familias no salen a buscar trabajo, por lo tanto parece que redujera la inflación, para que redujera la desocupación, perdón. Esta es la relación que establece. Hay lindos casos para ver, en algunos que se han falseado datos, por ejemplo, de administraciones que dicen que disminuyó la desocupación y en realidad lo que hizo es repartir horas. Entonces se bajaron salarios, se pusieron jornadas de 6 horas y esas 2 horas restantes se distribuyeron entre los desocupados con menos ingresos salariales, ¿no? Entonces, de algún modo, se mejoran las estadísticas de algún punto de vista, ¿no? Eso es todo de la unidad número 8. No sé si es... ¿cómo la ven? ¿Qué opiniones hay? ¿Se ve? No se ve. Sí se ve, profe. O sea, Bien. estamos viendo el Word. Bien, perfecto. No, te quiero decir si se comprende la idea porque de alguna manera en la bolilla 8 ponemos en juego muchas de las cosas que hemos aprendido en otras unidades, ¿no? Bien.
¿Cómo está la unidad, cómo está el trabajo práctico número 4? He recibido poquitos, bueno, por supuesto, tienen tiempo para hacerlo, pero ¿cómo lo están llevando? ¿Cómo van? ¿Con eso hay dudas? ¿Han ido al supermercado? No, aún no. No, bien, tienen tiempo. Algunos de estos de unidad, en la unidad 8, demanda agregada, recuerden que en la unidad 7 y 8, acá tienen algunos ejercicios para hacer con respecto a canasta básica alimentaria de familias de distinta composición. Acá les he puesto algunos ejemplos para que ustedes piensen, razonen y lo veamos con respecto al Estado, los sindicatos, algunos elementos, la participación del Estado, el sistema financiero. Yo siempre me valgo de la realidad porque la realidad nos da muchos elementos muy interesantes para ver y para darnos cuenta cómo funcionan algunas economías, aun cuando tengamos tasas de interés altísimas. Entonces muchas veces normalmente nos preguntamos cómo una tasa de interés tan alta puede poner en marcha una economía, ¿no? Y bueno, hemos tenido nosotros muchas, a veces tasas de interés que eran imposibles para una pyme. Por eso hemos tenido también una destrucción de mucho empleo y de muchas pymes en función del acceso al crédito, ¿no? Bueno, dejo esto y voy a ver, quería compartir con ustedes. Fíjense, Diario Cronista de hoy, dice Feletti, que es el secretario de Comercio, en la última semana los alimentos bajaron en promedio 0,3%. En realidad en la economía van a encontrar muchas veces ustedes estos debates sobre si dan o no resultado los controles de precios. En general, el que está a favor lo vuelve a aplicar y dice que da resultados, y lo que están en contra dice que nunca dieron resultados. En general, siempre habrá que ver qué es lo que se entiende por resultados, ¿no? En este caso, digamos, habrá que ver en el tiempo si se consolida una estabilidad de precios. Por supuesto que hay, por parte de las empresas alimenticias particularmente, mucho rechazo a que se les pongan precios o que no se... Acá en este caso se les planteó volver a los precios del 1 de octubre, y por lo tanto, evidentemente, hubo un nivel de reactividad sobre eso y hubo una amenaza de que hubiera desabastecimiento. Esto es, las empresas no quieren producir con los márgenes que plantea el Estado, y por lo tanto lo que hacen es, digamos, evidentemente es una acción, digamos, no económica, sino casi política, digamos, ¿no? En general, y el Estado con sus funcionarios lo que plantea es una estructura de costos y por lo tanto ver que la rentabilidad no va a ser, que no está siendo afectada, ¿no? Y en realidad por eso quería, habría que ver esto después cómo lo vamos, esto en alimentos y bebidas, por ejemplo, fíjense, tenemos una reducción esta semana del 0,3%, habrá que ver que probablemente este mes termine con el 2, y pico por ciento de inflación, y se aprecie un poquito más en noviembre, ¿no? Eh, Dejo y comparto otra cosa. Ah, no, era de esta misma, perdón. Fíjense, por el otro día hablamos de concentraciones y cosas por el estilo, de concentraciones del sector alimentario, y me quería mover a la revista Apertura. Comparto pantalla. Fíjense ustedes, Georgalos, una empresa cordobesa conocida, ya no está más en manos de la familia Georgalos, de los griegos que crearon el mantecol, le compra a Toddy y su COA a PepsiCo. PepsiCo es una empresa, yo en la revista de Pepsi, la titular de la gaseosa Pepsi. Entonces, fíjense,
como noticia, estos dos productos que siempre fueron argentinos, que estaban en manos de PepsiCo, han sido recuperados por una firma argentina, el fabricante de Nucrem, el turrón Namur. Digamos, Georgalos perdió la marca de Mantecol. Cuando vendió la marca Mantecol, ya no es más de Georgalos, pero ahora es fabricante de Nucrem, que es un sustituto. Entonces, esta empresa Georgalos, que es acá cordobesa, que produce Nucrem, el turrón Namur, los caramelos, los Flim Puff y el chocolate Toque, se quedó con la planta en La Rioja y con las marcas de estas, que son bastante conocidos, de Toddy, entre otros, ¿no? Y por supuesto, en algunas plantas productivas, digamos, con respecto a esto. Esto que implicaría es un cambio de cartera en el cual no sería una inversión, porque digamos, la planta sigue funcionando, simplemente ha sido un traspaso de titulares de acciones de la empresa. No ha sido una inversión, pero en este caso lo que ha habido una argentinización de la cartera de producción local. Bueno, ¿preguntas? De las que sean, del tipo que sea. Profe, yo le había mandado un mail, no sé si le llegó. ¿Cuándo me lo mandaste, Tomás? Creo que ayer. Ayer. Por el Capaz que no lo tema. haya visto. No te respondí con respecto a qué querías, qué querés saber. No, por el trabajo final. No te El lo he visto porque video. respondí a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. No, ayer capaz que no lo haya visto. Ahí lo veo y te lo respondo hoy mismo. Perfecto. Profe, nosotras también le mandamos, Martina le mandó el mail para avisarle el tema que habíamos elegido la semana pasada. ¿No le respondí? Ella a mí no me dijo nada. ¿Quién es tu compañera, Delfina? Martina Villalba. No, entonces lo he notado, lo he pasado. No, Era no lo tengo. para que A no ver, se nos superpongan los temas. ya lo veo ahora mismo. ¿Quién está con vos? ¿Martina mandó el correo? Sí, Villalba Martina mandó el correo y Sol Laham, pero ella está en el curso que sigue a este. Bueno, perfecto. Bueno, ahí lo voy a ver. Ahí noté. Gracias, profe. ¿No? Por favor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, nos vemos. Profe, Sí. disculpe, yo le mandé el trabajo 3 ¿A dónde me lo mandaste, José? al mail hace como una semana más o menos, pero ¿A qué mail? no, a su mail personal Bien. Ya me voy a y fijar porque no. tengo algunos trabajos prácticos que no los he visto y van a pasar. Bien, Mientras vos lo hayas mandado, ya te lo voy a acreditar, digamos. bien, perfecto, profe. No te hagas problemas. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno. No, profe. Bueno, que anden bien. Nos vemos el viernes que viene para hacer un repaso a quien quiera repasar. O para dudas de prácticos, de problemas, de proyectos, etc. Gracias, Chao, profe. Nos profe, te vemos, lo Martín. Que anden